Hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 16. Salmo 16. Dice la palabra del Señor en este salmo: Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Hermanos, a veces estamos tan ocupados en lo difícil que es la vida cristiana, tan enfocados en cómo deberíamos esforzarnos para obedecer a Dios, que olvidamos cuán bueno es ser un cristiano. Y olvidamos a veces cuán bueno es nuestro Dios. En este sentido, necesitamos un equilibrio en nuestras vidas, porque como vimos la semana pasada en el Salmo 15, necesitamos trabajar y ocuparnos en nuestra santificación, desarrollando nuestro carácter y creciendo para ser más y más como Cristo cada día. Quiero recordarles, hermanos, que hemos estado viendo los salmos, y del Salmo 9 al Salmo 15, todos estos salmos tienen que ver con la injusticia del hombre, pero el mensaje de todos estos salmos es: la justicia de Dios prevalecerá. Entonces, fíjense que el Salmo 15 es un mensaje de la injusticia, que es algo característico del impío. Por tanto, pregunta el salmista: ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios? Y la respuesta es el íntegro. Por tanto, el mensaje del Salmo 15 es: vivan dignos de que sobre ustedes haya sido imputado la justicia de Dios. Vivan dignos de tener sobre ustedes una justicia que está por encima de la justicia de los hombres. Ocúpense de su santificación, ocúpense de ser justos, trabajen y desarrollen el carácter cristiano. Ese sería el mensaje del capítulo 15. Pero el equilibrio del Salmo 16 es que tampoco debemos olvidar que debemos disfrutar de nuestra salvación. Tampoco debemos olvidar de regocijarnos en la bondad de nuestro Dios. Y en este sentido, hermanos, la Biblia nos enseña este equilibrio. Y es por eso, hermanos, que estoy predicando ahora el Salmo 16, para cerrar completamente la idea de lo que hemos estado viendo a partir del Salmo 9, y que, recuerden, del Salmo 9 hasta el capítulo 14, nos muestra la injusticia del hombre impío. Y por tanto, el Salmo 15 es un salmo de un llamamiento al pueblo de Dios, y les dice: vivan como hijos de Dios. Entonces, el Salmo 16 es ese equilibrio de que sí, la vida cristiana es una vida en la cual se sufre porque luchamos contra el pecado, pero que es importante, mientras luchamos y sufrimos, no tenemos que olvidar las bondades de nuestro Dios. Y es por eso, hermanos, es que aquí, con el capítulo 16 que vamos a exponer el día de hoy, por lo pronto dejaremos un tiempo el libro de los Salmos para continuar y estudiar otros capítulos más de otras partes de la Biblia. Pero por eso, hermanos, propongo
tener que estudiar este capítulo 16. Entonces, en el Salmo 16 tenemos este equilibrio, pero también tenemos una continuación de una verdad que ya fue expuesta unos capítulos atrás, en el capítulo 13, versículo 6. Fíjense por favor, capítulo 13, versículo 6. Porque el texto dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y en este sentido, hermanos, lamentablemente pasamos y pensamos brevemente, muy rápido, en el hecho de que Dios nos ha hecho bien, ante todo en la salvación y después en la vida diaria. Y esto es lo que nos pasa, hermanos. Muchas veces cuando caemos en la depresión, cuando solamente podemos meditar y pensar en las cosas malas del pasado o cómo nos va mal ahora, nos pasa que muy poco pensamos en la bondad de Dios, o si lo llegamos a pensar, lo pensamos de manera muy breve. Pero hermanos, es justamente en esos momentos donde las cosas están difíciles, donde la vida es dura, es donde entonces tenemos que meditar en la bondad de Dios para nosotros. Y hermanos, esto es lo que nos dice el Salmo 16. Él nos ha hecho bien. Y este salmo, hermanos, amplía mucho más ese tema del capítulo 13, versículo 6. Porque este salmo nos habla de la bondad de Dios, nos habla de las bendiciones de Dios para con su pueblo. En todo el salmo. Fíjense, hermanos, rápidamente el versículo 2 del Salmo 16. Dice, no hay para mí bien fuera de ti. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y mire el final del versículo 11 del capítulo 16, porque el salmista se goza y dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, es bueno entonces meditar así en nuestro Dios, en su bondad, en sus bendiciones, en el bien que nos ha hecho, en la hermosura de tener una relación con Dios y ser sus hijos. Y deberíamos no solamente meditar así, pensar mucho en la bondad de Dios, sino también, hermanos, es importantísimo orar así. No solamente meditar, sino también orar así, enfocados en Dios, en su bondad, en vez de solamente pedir, pedir, pedir y pedir. Hermanos, este salmo nos ayuda a meditar más en Dios, a meditar en sus bondades, a meditar en las bendiciones de ser sus hijos. Y no es solamente meditar en lo que Dios ha hecho y cómo nos muestra su bondad ahora en esta vida, sino también necesitamos aprender, hermanos, a meditar en cuanto al futuro, con confianza de la vida después de la muerte, porque eso es lo que también el Salmo 16 nos habla. En el hecho de que no tenemos que temer a la muerte, porque Dios no nos va a abandonar. Estos son los temas que David toca en este salmo de confianza, en esta oración de alabanza a su Dios. La bondad de Dios es lo que nos da la confianza, no solamente en esta vida, hermanos, sino también en la venidera. Entonces, esta es mi propuesta en esta predicación. Mi propuesta es esta, hermanos. No hay para nosotros bien fuera de Dios. Por tanto, la bondad de Dios es lo que nos da confianza, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. He titulado, hermanos, este sermón, Cántico en reconocimiento que no hay bien fuera de Dios. Y bajo ese título quiero exponer 3 puntos, hermanos. En primer lugar, la bondad de Dios nos anima a orar por su protección, y eso lo veremos en los versículos 1 y 2. El segundo punto es que la bondad de Dios nos aleja de la tentación de servir a los ídolos, y eso lo veremos del versículo 3 al 6. Y finalmente, hermanos, veremos que la bondad de Dios nos impulsa a bendecir a Dios y alegrarnos en Él, y eso lo vemos en el versículo 7 al 11. Luego, hermanos, les daré unas aplicaciones y por tanto una conclusión. Así que oremos, hermanos, a nuestro Dios para que nos guíe y nos ayude a tener este buen equilibrio justo y necesario. Oramos. Padre, queremos darte gracias por darnos este tiempo con tu palabra y ahora poder observar el Salmo 16. Te rogamos que tú nos ayudes a ver justamente lo que este Salmo nos invita a hacer, y de esta manera, Señor, tener ese equilibrio que hemos estado viendo a través de los capítulos atrás con respecto a los salmos. Guíanos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Hermanos, Pablo decía a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y más adelante, en la misma carta, a los filipenses les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y se dan cuenta, hermanos, es un espejo, ¿no es cierto?, del Salmo 15 y del Salmo 16. El Salmo 15 nos dice: ocúpense en la salvación, vivan esforzados y perseverantes en la santidad, perseveren en la salvación. Y el equilibrio del Salmo 16 es: gócense en el Señor ahora y gócense viendo su futuro. Eso es lo que vemos en el Salmo 16. Hermanos, no hay para nosotros fuera de Dios. Así que esto nos lleva entonces a ver el primer punto, hermanos. La bondad de Dios nos anima a orar por su protección. Hermanos, este Salmo David empieza de esta manera. Él ha comenzado como varios otros salmos haciendo una petición para la protección de Dios. El texto dice: guárdame, oh Dios. Y como siempre, lo que necesitamos aquí no es solamente reconocer que David estaba pasando por un tiempo difícil y necesitaba pedirle a Dios su protección, sino que nosotros también, hermanos, necesitamos entender la confianza que tenía David detrás de esto para hacer esta petición. Que eso es la clave para poder entender este punto. Piense conmigo en esto, hermanos. ¿Por qué David empieza así este cántico? ¿Por qué puede pedir esto? El texto nos dice: porque en ti he confiado. Esto no es nada nuevo para David. Hemos visto su confianza en muchos salmos, pero hay un gran énfasis en este salmo en el tipo de Dios en que David tiene confianza. Hay un gran énfasis en la bondad de Dios para con sus hijos, en el gozo y la bendición de ser un hijo de Dios y así poder disfrutar la confianza para con el Señor. Hermanos, es el hecho de confiar en lo que Dios le ha dicho en su palabra que hace que David con libertad le pueda pedir al Señor protección. Porque vemos en el versículo 2 parte de la razón por la cual David tiene esta confianza. Y así la razón por la cual puede tener la confianza y el ánimo para pedir a Dios que lo guarde. David dice en el verso 2: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Fíjense, hermanos, esa frase: no hay para mí bien fuera de ti. David no estaba pidiendo a Dios como a alguien que no lo conocía bien, lo conocía bien. Él estaba pidiendo a Dios como alguien que tenía su completa confianza. David entendía y descansaba en la bondad de Dios para con él. Y esto, hermanos, es una frase muy importante. Obsérvela de vuelta. No hay para mí bien fuera de ti. O dicho de otra manera, solamente encuentro bien en mi Dios. Es impresionante, especialmente cuando consideramos, hermanos, quién era David. Piensen en esto. David tenía muchísimo. Era rey de un país, el soberano de millones de gentes. Tenía riquezas, tenía poder, tenía todo lo que un ser humano normalmente anhela tener. Pero el sumo bien de su vida no eran sus riquezas, no era su poder, no era su comodidad. Él podía decir: para mí no hay bien fuera de Dios. No hay nada mejor que mi Dios. No hay nada que me dé más placer que mi Dios. Y por eso, por esa confianza, por ese regocijo en la bondad de Dios, podía pedirle su protección. En este sentido, hermanos, tenemos que hacer una pregunta importante. Nosotros podemos decir lo mismo. Podemos decir: para mí no hay bien fuera de Dios. ¿O te da vergüenza? ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces nos da vergüenza porque no hay confianza. Y es normal, ¿no es cierto? Entre nosotros mismos a veces tenemos vergüenza y por eso no hablamos con confianza. Y es normal, es normal. Pero delante de nuestro Señor. ¿Se entiende este punto, hermanos? Esto nos está diciendo que no podemos disfrutar nada en otras áreas de la vida. No estamos hablando de eso. Pero tenemos que reconocer que Dios, hermanos, es la fuente de todo nuestro bien.
Obviamente, esta es la verdad objetiva para el cristiano, para cada cristiano objetivamente. No hay bien fuera de Dios, pero la cuestión es si esto es lo que realmente creemos, si esto es lo que realmente sentimos, si es lo que realmente vivimos, si es que realmente para nosotros no hay bien fuera de Dios. Creo que no nos damos cuenta a veces de esta verdad y por eso es que muchas veces estamos, hermanos, tan miserables, tan deprimidos, tan tristes, tan enojados, tan lo que sea. Es porque no reconocemos a Dios como el sumo bien de nuestras vidas. No nos gozamos en Él. No podemos decir, para mí no hay bien fuera de Dios. Y por eso, mi hermano, mi hermana que está aquí, tú tienes que tomarte el tiempo y meditar en esto, meditar en tu Dios. Toma el tiempo para reconocer la bondad que Él te ha dado en la salvación, en las bendiciones diarias que recibes, para que puedas decir junto con David, para mí no hay bien fuera de ti, Señor. Hermanos, necesitamos aprender a decir esto como iglesia también. También aprendemos a aprender a decirlo juntos. Para nosotros no hay bien fuera de ti, Señor. Entonces, en primer lugar, la bondad de Dios nos anima a orar por su protección, hermanos. Pero esto será eficaz cuando solamente podamos decirle a Dios, no hay para mí bien fuera de ti. Que podamos orar con completa confianza por lo que necesitamos de Él. Pero hermanos, en segundo lugar, aprendemos de este salmo, la bondad de Dios nos aleja de la tentación de servir a los ídolos. Estamos entonces en el segundo punto, hermanos. Vemos primero que David conscientemente se identificó con los santos, con los íntegros, con los hijos de Dios. Miren conmigo, por favor, el versículo 3. Observe el versículo 3. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Los santos son, hermanos, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ellos también son parte de la bondad de Dios que Él nos ha mostrado a nosotros. Es decir, que para nosotros, hermanos, no hay bien fuera de Dios. Pero ¿cómo es que Dios nos muestra su bondad? Pues en parte en darnos una iglesia local. Y esta es la verdad aquí, hermanos. En darnos personas que también han sido salvas por la misma sangre de Cristo, que también están siendo santificadas. Y en este sentido, nunca olvides que tus hermanos en esta iglesia son parte de la bondad de Dios para contigo, mi querido hermano. Porque David dijo que su complacencia estaba en los santos, en los íntegros. Y en este sentido tenemos que volver a preguntarnos, ¿podemos decir lo mismo? ¿Es nuestra complacencia identificarnos y asociarnos con los santos? Pregunta, ¿disfrutamos pasar tiempo con nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Anhelamos estar en la casa de Dios tanto como sea posible, en parte para poder pasar tiempo con los santos y tener nuestra complacencia con ellos y en ellos? En contraste, David reconoció los dolores de los que sirven otros dioses, los que no sirven a Dios, y rehusó asociarse con ellos, con sus hábitos, con su adoración a su Dios falso. Mire por favor conmigo el versículo 4. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y la razón por la cual David escogió rechazar a los que sirven a otros dioses, la razón por la cual David tiene su complacencia en los santos en vez de los impíos, era porque para él Dios era mejor. Porque eso es lo que dice en el versículo 5 y 6. Fíjense. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Tenemos que entender, hermanos, cómo David está pensando aquí. David empieza pidiendo a Dios por la protección, ¿no es cierto? Así arrancan los primeros versículos. Y declarando que Él era el sumo bien de su vida.
Después dice que tiene complacencia en los santos porque rechaza a los impíos, porque David dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él me ha dado este pueblo. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la edad que me ha tocado. Él me ha puesto en asociación con sus hijos. Por lo tanto, no me voy a asociar con los que no son sus hijos. David estaba contento. Por lo tanto, no buscaba los dioses o el Dios de esos que no son los hijos de Dios. David decía, no necesito otra cosa. Yo tengo todo lo que necesito y aún todo lo que quiero, que es Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos estar contentos en Dios. Si Él es nuestro sumo bien, si podemos descansar en Él y reconocer sus bendiciones y el gozo de disfrutar su presencia cada día, entonces, ¿para qué servir a otros dioses? Y no deberíamos pensar aquí solamente en ídolos físicos, obvio. O pensar servir a otro dios, como servir a Budá o alguien así. No tenemos que pensar así. Nuestros ídolos hoy en día son tecnológicos. Nuestros ídolos son personas a las que amamos. Nuestros ídolos son el trabajo y la comodidad. Nuestros ídolos son nuestros placeres. Nuestros ídolos son cosas que le vemos parecido a nosotros. Nuestros ídolos somos nosotros mismos. Nuestros ídolos son nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas, son nuestros ídolos. Nuestra manera de pensar son nuestros ídolos. Pero necesitamos reconocer que en verdad se multiplicarán los dolores de aquellos que no ponen a Dios en primer lugar. Aquellos que sirven o adoran a otras cosas, que no atesoran a Jehová. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué David pudo pensar así? Pues porque estaba tan enfocado en la bondad de su Dios, hermanos. Pensemos en cómo David describe la bondad de Dios para con él. Fíjense, hermanos, en esto. Miren cómo David comienza a describir cómo Dios ha sido bueno para con él. Fíjense. Dice primero David, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Normalmente cuando pensamos en una herencia, ¿de qué estamos pensando? De la casa de Venezuela ¿no es cierto? ¿De qué estamos pensando cuando pensamos en herencia? En riquezas temporales, ¿no es cierto? Dinero, terreno, lo que sea, ¿no? Pero David no se enfoca en lo temporal. David dijo que Dios era la porción de su herencia y de su copa. Dios era lo que más atesoraba. Dios era todo en su vida. Y en este sentido, quiero detenerme aquí un momento. Niños que están aquí, oigan. Abogado, oigan. Niños que están aquí, escuchen. Ustedes tienen padres y abuelos cristianos. Ustedes deberían orar por esto. Deben orar al Señor y decir, Señor, dame de herencia la fe de mis padres. Deben orar por eso. Dame de herencia la fe de mi madre, de mi abuela. No me interesa sus juguetes, no me interesa su billetera, no me interesa su cartera, no me interesa su ropa, no me interesa su negocio, no me interesa su auto, no me interesa su closet, no me interesan sus cosas. Ustedes deben orar y decir, Señor, dame la fe de mis padres. Dame el espíritu que le diste a ellos. Pero también dice en el versículo 5 que era Dios quien sustentaba su suerte, que sustentaba su vida, su caminar, su andar. Y después sigue hablando en términos de una herencia, usando el simbolismo de algo temporal para describir la bondad espiritual de Dios. Observe por favor el versículo 6. Dice el texto, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas aquí es una expresión de una tradición judía, es una expresión judía. Se refieren a los límites de un terreno, los bordes de una heredad. Para David,
el estar con Dios, el ser un hijo de Dios, era pertenecer a un lugar deleitoso. Era hermoso más que cualquier heredad física. Y en este sentido, hermanos, tenemos que hacer una pregunta. ¿Nosotros podemos hablar así? ¿Pensamos en Dios como mucho mejor que un terreno en el campo que alguien nos regala, como mucho mejor que una herencia de millones de dólares? ¿Pensamos así del Señor? ¿Podemos decir como David cuando pensamos en nuestra salvación y en nuestra vida cristiana, es hermosa la heredad que me ha tocado? Otra vez, objetivamente, esta es la verdad, sin ninguna duda. El ser salvo, el estar en comunión con Dios, el ser hijos adoptados de Dios, el estar en medio de una congregación, es estar en un lugar deleitoso. Hermanos, es hermosa la heredad que nos ha tocado. ¿Entiende esto? ¿Cree esto? ¿Siente esto? No deberíamos estar anhelando tanto las cosas temporales del mundo. No deberíamos estar tan enfocados en ganar y esforzarnos tanto que no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Porque la más hermosa heredad, hermanos, ya es nuestra. Por lo tanto, ¿por qué no disfrutarla? Y esta herencia es la mejor heredad que podemos pasar a nuestros hijos y nietos también. Muchos trabajan y se esfuerzan mucho para que puedan dar una herencia a sus hijos, para que puedan comprarles un terreno en la playa o en el campo o en la quisquís. Trabajan para que puedan darles algo para su futuro. Pero lo mejor que puedes dar a tu hijo o a tu hija como una herencia es una herencia espiritual. Es ser un padre o una madre que ama a Dios, que pone a Dios en primer lugar. Por favor, hermano, hermana, no se esfuerce tanto para dar a sus hijos una heredad física y temporal. Y en base a eso, perder los años de su niñez y juventud cuanto más lo necesitan. Necesitamos reconocer cuán hermosa es la heredad que nos ha tocado. ¿Y saben qué, hermanos? Tenemos a Cristo. Tenemos su palabra. Tenemos su culto. Tenemos su pueblo. Y después, transmitir gozo. Y esto es muy importante, hermanos. Es importante transmitirle gozo también a nuestros hijos. Transmitirle contentamiento a la siguiente generación. Para que ellos se enfoquen, hermanos, ¿en qué cosa? En su herencia espiritual. En vez de formar hábitos como jóvenes trabajando demasiado y enfocarse en esas cosas, que su enfoque y sus deseos sean el hecho de tener siempre tiempo para con el Señor. Necesitamos poder decir como David que Dios es la porción de nuestra herencia y nuestra copa, que Él sustenta nuestra suerte, que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Otra vez, objetivamente, lo vuelvo a decir, esto es verdad sin duda, pero de vuelta, ¿lo reconocemos? ¿Tenemos el contentamiento en nuestra salvación y nuestra relación con Dios? ¿O estamos buscando placer y significado en otras cosas y otras personas? Finalmente, pasamos al tercer punto del sermón. La bondad de Dios nos impulsa a bendecir a Dios y a alegrarnos en Él. Hermanos, David empieza el versículo 7 diciendo, bendeciré a Jehová. Que también es una frase repetida muchas veces en los salmos, ¿no? Pero en este contexto, en este salmo, ¿por qué David lo dice? En primer lugar, porque Jehová le aconseja. Fíjese, hermano, lo que dice David. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Su corazón le enseña. Que se refiere también a la instrucción de Dios, el consejo de Dios. David podía bendecir a Dios porque no lo dejó solo, porque parte de la bondad de Dios, hermanos, ¿saben cuál es? Es guiar a su pueblo, es darles consejo y dirección. ¿Sabe por qué? Porque la necesitamos.
Y eso es parte de la bondad de Dios. Así que te pregunto, ¿te das cuenta que Dios nos aconseja a nosotros? ¿Y sabe qué? Lo hace por medio de su palabra. Lo hace por medio de hermanos y hermanas. Lo hace por medio de líderes espirituales, dándonos consejos basados en la palabra de Dios. Y hermanos, necesitamos reconocer estos medios que Dios usa para aconsejarnos. Así que te pregunto, ¿bendices a Dios por el consejo que te da o lo rechazas? Dios no te va a hablar en voz alta, mi querido hermano y hermana. Él va a revelarte su voluntad por medio de la lectura, de la predicación de la palabra, de la exposición de la palabra. Así que en este sentido, mi querido hermano y hermana, no descuides los medios de gracia. No descuides tu tiempo con el Señor y con su palabra. No descuides tu participación en la iglesia local para que otros te ayuden a entender cómo la palabra de Dios se aplica a tu vida y de una manera específica. Pero en segundo lugar, hermanos, también el salmista bendice a Jehová porque dice que ha puesto a Jehová delante de él. Está a su diestra. No seré conmovido, dice aquí el texto. Hermanos, el poner a Jehová delante de él es una frase que tiene que ver con prioridades. Habla aquí de prioridades. Jehová era lo más importante. Jehová estaba delante de él, enfrente de su cara. Era su enfoque, el centro del cual su vida giraba. Ese es el punto aquí, que su enfoque siempre estaba el Señor. También Dios estaba a su diestra, que habla de protección. Normalmente, hermanos, un soldado tenía un escudo, y ese escudo lo tenía normalmente en la mano izquierda, y para poder luchar tenía su espada, que normalmente la tenía en su mano derecha. Podríamos decir en la diestra, en la que tienes destreza, ¿ok? Así que normalmente en el mundo de los derechos, eso es la derecha. Y así el lado derecho, ¿sabe qué pasaba? Que de la mano donde estaba la espada, de ese lado, ese soldado estaba expuesto, porque de ahí no tenía protección, se usaba para atacar. Pero dice el texto, pero con Jehová dice que está a su diestra. No sería conmovido, no sería vencido, no sería conquistado. Por eso David bendijo a Jehová, por eso se regocijó y se alegró en él. Tenemos, hermanos, entonces aquí que considerar esto en nosotros mismos. Así que yo te pregunto, ¿has puesto a Jehová delante de ti como tu prioridad? Como lo más importante, antes del trabajo, antes de la escuela, antes de tu relación romántica, antes de tu familia, antes de tus deseos. ¿Has hecho que Dios sea lo más importante y el enfoque y el centro de donde tu vida gira? En un sentido, hermanos, sí lo hemos hecho así. Nosotros que somos cristianos, es verdad, Jehová está delante de nosotros. Él sí está a nuestra diestra y no seremos conmovidos. Estamos firmes sobre la roca que no se puede mover. Pero, hermanos, en lo práctico, en la vida cristiana, ¿somos conscientes de hacerlo? ¿Has puesto a Jehová delante de ti? Él es tu prioridad, no solamente aquí en la iglesia, pero en cuanto a las decisiones que tomas, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu familia, en cuanto a tus deseos y a tus planes. ¿Has puesto a Jehová delante de ti? Piénsalo como si fuera algo físicamente real. Si Dios literalmente, físicamente estuviera delante de ti, delante de tu cara, cada vez que tuvieras que tomar una decisión, ¿tus decisiones serían las mismas como normalmente tomas o serían diferentes? Pues yo te aseguro, mi querido hermano, que muchas decisiones serían completamente diferentes. Así que por un lado, Dios sí, hermanos, siempre está delante de nosotros. Él es un Dios omnipresente, Él está en todos lados, Él lo sabe todo, Él conoce todo.
Pero por otro lado, tenemos que hacerlo realidad, hermanos, en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo nuestra prioridad. Pase lo que pase, aunque sea difícil, tenemos que tomar cada decisión como que Dios estuviera físicamente presente delante de nuestros ojos. Porque si no lo hacemos así, hermanos, lo opuesto de lo que David dice al final del versículo 8 será la verdad. En vez de decir, no seré conmovido, vas a preguntar, ¿por qué estoy siendo constantemente movido? ¿Por qué mi vida no es estable? Pues puede ser porque no has puesto al Señor delante de ti. Puede ser porque no has puesto al Señor como el objetivo de tus decisiones. Puede ser porque no lo has puesto al Señor como tu prioridad cuando tienes que tomar decisiones diarias. Por eso estás tan constantemente movido. Por eso estás tan constantemente confundido. Y mi querido hermano, hermana, no tiene que ser así. Si pones a Dios delante de tus ojos, si lo tomas en cuenta en cada decisión, ya seas niño, ya seas joven, mi querido, o adulto, no serás conmovido. Y finalmente, David demuestra su confianza en Dios en cuanto a las cosas finales. Mire por favor lo que dice el versículo 9. Dice el texto, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Hermanos, ¿por qué David dice esto? La respuesta la tenemos en el versículo 10. Fíjense. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, sin duda, este versículo expresa en parte lo que es la confianza de cada hijo de Dios. ¿Qué quiero decir? Esta es la esperanza de cada cristiano, que Dios no nos va a dejar en el Seol, que en este contexto se refiere a la muerte, a la tumba. Dios nos va a llevar con Él inmediatamente después de nuestras muertes. Y nuestros cuerpos no van a haber corrupción para siempre, porque en el día final Dios va a resucitar nuestros cuerpos. Entonces, podemos gozarnos y alegrarnos así como David, porque la bondad de Dios no termina con nuestras muertes, sino que siguen después de la muerte. No vamos a estar abandonados después de la muerte, sino que vamos a ser resucitados y vivir con Dios para siempre. ¿Me siguen hasta aquí? Ya. Pero este versículo no solamente habla de esa confianza que tenía David, y lo que también es nuestra confianza como hijo de Dios. Porque en dos diferentes lugares en la Biblia, en este caso en el libro de los Hechos, vamos a ver que este mismo versículo, hermanos, está hablando de otra cosa. Esto lo vamos a encontrar este pasaje lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Y en este sentido, yo les pido que me acompañen allí. Vamos a Hechos, capítulo 2. Porque lo que vamos a ver es que este versículo está en referencia a Cristo. Fíjense entonces. Y acompáñenme y no se me distraiga para entender la conexión que David hace en el Salmo 16. Fíjense, hermanos, lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 22 al 32. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 32. Dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir
libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hermanos, en este pasaje, Pedro está predicando a los judíos y usa este pasaje, el del Salmo 16, para probar que David no estaba hablando en sí mismo de él, sino que estaba profetizando de que Cristo iba a resucitar. Porque Pedro cita estos dos versículos y después explica, empezando en el versículo 29, y David, que David escribió esto, que Dios no iba a dejar su alma en la tumba, que no iba a permitir que su santo viera corrupción, pero David estaba muerto para ese momento y estaba enterrado, ¿no es cierto? Por eso, dice Pedro, David está hablando aquí como profeta y profetizó de la resurrección de Cristo, que no iba a dejar que no lo iba a dejar en la tumba y que su cuerpo no iba a haber corrupción. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, claramente, Pedro dice lo que David dijo en el Salmo 16, no lo decía de David, lo dijo de Cristo. ¿Me siguen hasta aquí? Pero Pedro no fue el único que predicó así. También el apóstol Pablo predicó lo mismo. En Hechos también, acompañen por favor a Hechos. Hechos 13, versículo 32 al 37. Hechos 13, versículos 32 al 37. Miren lo que dice los textos allí. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Hermanos, Pablo también hace el mismo énfasis. David entonces predijo la resurrección de Cristo, demostrando que la muerte y la resurrección de Cristo siempre fue parte del plan de Dios. Y como Pablo dice aquí en el versículo 38, ¿no? Sepan pues, varones hermanos, esto, que por medio de Él, o sea de Cristo, se les anuncia el perdón de pecados. Entonces, hermanos, cuando leemos este salmo, no deberíamos solamente pensar en la bondad de Dios en nuestra vida diaria, ante todo en la bondad de Dios en nuestra salvación, porque el hecho de que Cristo no quedó en la tumba, el hecho de que resucitó entre los muertos, es la única base de nuestra salvación. Y Cristo resucitó para nuestra justificación, dice la carta a los Romanos, y esta salvación es la demostración más grande de la bondad de Dios para con nosotros. Entonces sí, vemos esto. Pero hermanos, ahora yo quiero que vea entonces la conexión y el entendimiento que tenía David en este salmo. Vuelva conmigo al Salmo 16. Enfóquese de vuelta en el versículo 9. Vaya conmigo al Salmo 16, verso 9. Dice el Salmo: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente. Pregunto, hermanos, ¿por qué David está contento y alegre? Respuesta, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero si David no está hablando de él, sino de Cristo, ¿por qué entonces David se alegra por la resurrección de otro?
Es lógica la pregunta. ¿Por qué David se alegra si el que va a resucitar es otro y no él? Pues evidentemente David se alegra porque entiende que por la fe está unido a ese Cristo. Él entiende que el Cristo al resucitar implicaba la resurrección de David. Porque por la fe David estaba unido a Cristo. Y esto, hermanos, es la mayor bondad de Dios con nosotros. Nuestra unión con Cristo. Nuestra unión verdadera con Cristo. Hermanos, quiero su atención aquí. Cada vez que usted vaya a la Biblia y cada vez que usted lea pasajes como donde Cristo resucitó, o Cristo murió por los pecados, o Cristo cumplió la ley, o que Cristo está sentado a la diestra de Dios reinando, mi querido hermano, hermana, escúcheme, que su corazón se alegre y se goce su alma, y que su cuerpo repose. ¿Sabe por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Entonces sus verdades son nuestras verdades. David termina este salmo así, hermanos. Él entiende de que poniendo su fe en ese que el Señor prometió, entonces él se alegra y se contenta y reposa, porque si el Mesías resucita, yo también resucito. Y David termina este salmo regocijándose en Dios y en su bondad en el versículo 11. Fíjese por favor, hermano, allí. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En vez de tener temor de la muerte, David puede confiar que Dios le mostrará la senda de la vida. Obviamente, David sabía que iba a morir un día. Entonces, esta es la senda de qué vida entonces? De la vida eterna. Y esta es la única razón por la cual David podía tener la seguridad de que Dios iba a resucitarle después de su muerte, porque había recibido la vida eterna por medio de la fe en el Mesías. Nosotros, hermanos, también estamos en el mismo camino. Dios nos ha mostrado la senda de la vida. Y por eso, como cristianos, no tememos a la muerte, sino confiamos en la bondad de Dios. ¿Y saben cuál es la senda de la vida? El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es Cristo. Entonces te hago una pregunta, amigo y amiga. ¿Estás aquí y no estás seguro si estás en la senda de la vida? ¿Tienes la seguridad de la vida después de la muerte? Hey, escuchen, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Pero entonces es necesario que tú sepas que Dios te muestre la senda de la vida. ¿Has recibido esta demostración de la bondad de Dios? ¿Tienes la confianza de la vida eterna, de que Dios no te va a abandonar, sino que te va a resucitar con Él para siempre? ¿Estás unido a Cristo? Y si tienes esta confianza, te pregunto, ¿por qué la tienes? Porque puede ser que tú tengas fe en tu fe. No puede ser porque eres bueno, no puede ser porque nadie ha sido bueno. No puede ser porque te lo mereces. No puede ser eso porque nadie se merece esto. No puede ser porque eres pecador y solamente mereces el castigo de Dios. Así que la única confianza que tenemos en la vida después de la muerte es una confianza en la salvación de que Cristo, el Hijo de Dios, compró con su sangre cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Las frases finales de este salmo, hermanos, describen el estado del Hijo de Dios. Hermanos, este texto dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, amigo y amiga, te pregunto, ¿te sientes así? ¿Esta es la verdad en tu vida? ¿Tú sientes que tienes plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre? Es verdad, tenemos que obedecer a Dios, no hay duda. Él es nuestra autoridad.
Pero es mucho más que eso. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, no un poco, sino mucho. Es una plenitud de gozo. Así que te pregunto, ¿tienes plenitud de gozo o solamente tienes gozos esporádicos? Alegrías, así, risitas. ¿Tienes plenitud de gozo? ¿Estás disfrutando de las delicias de Dios para siempre? ¿Estás viviendo en la libertad de no tener que vivir bajo el deber de cumplir la ley de Dios para que el Señor te ame? ¿Puedes decir que estás delante del Señor y que puedes disfrutar del favor de Dios en plenitud como oró hoy el hermano Juan? Si no es así, mi querido amigo y amiga, ven a Jesús, pero ven con fe en Él. No vengas a Él confiado en tu justicia. Ven a Él confiando en su justicia, porque por medio de Él se anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser perdonado, en Cristo es perdonado todo aquel que cree en Él. Y hermanos, sí. Y esta es una aplicación para los hermanos. Hermanos, sí, esperamos con ansias la realidad futura que dice el versículo 11, ¿no es cierto? Una vida eterna llena de la presencia de Dios, llena de gozo y de regocijo. Pero mi querido hermano y hermana, escúcheme. Esa esperanza futura la podemos probar y gustar cada día del Señor, en cada domingo, en medio de la adoración en su nombre. Porque en cada día del Señor es Cristo Jesús quien ha prometido reunirse con nosotros. Y nos va brindando degustaciones de la vida venidera. En cada día del Señor, Él nos va adelantando, nos da esos bocadillos, esos gustos, esos sabores de cómo será nuestra eternidad. Nos va brindando esos ingredientes de la vida venidera. Y es en cada día del Señor donde Él nos muestra, como dice el Salmo 16:11, la senda de la vida. Y esa es otra bondad de Dios con nosotros, hermanos. La provisión del día del Señor para nosotros. Para que desde aquí, desde el presente siglo malo, de este lado de la tierra donde todo será consumido por fuego, podamos degustar los placeres y los favores del siglo venidero. Esos favores del cielo. Así que, cuando dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, hermanos, en la práctica, es recorrer la vida de Cristo en nuestras vidas y guardando el día del Señor, porque es en ese día donde Él nos comienza a dar esos gustos. Entonces, hermanos, vivamos una vida equilibrada. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice Salmo 15, sin dejar de regocijarnos hoy en la bondad de Dios, como dice Salmo 16. Hermanos, que meditemos en esta bondad mostrada para con nosotros en la salvación, así como en la vida diaria. Pongamos al Señor delante de nosotros como nuestra prioridad, reconociendo que Él es nuestro sumo bien. Reconozcamos, hermanos, que no hay para nosotros bien fuera de Él. Reconozcamos, hermanos, que nos ha tocado una mejor herencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra delicias para siempre. La conclusión, hermanos, de esta predicación entonces es: no hay para nosotros bien fuera de Dios. Por tanto, la bondad de Dios es lo que nos da confianza, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Amén, hermanos. Vamos a orar.